Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, 6, ok. Voy a esperar unos minutos nada más y arrancamos. Voy a esperar unos minutitos más nada más. Y en 3 minutos arrancamos, ¿no?
Ok, listo. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de las matrices que para mí, para efectos de poder definir posición estratégica y las posibles acciones estratégicas que quiera llevar a cabo la empresa, pues es para mí una de las matrices más completas y más útiles, ¿ok? Y obviamente es una matriz que se complementa mucho de lo que ya hemos venido haciendo, pero que además también nos permite a nosotros tomar acciones muy concretas, muy dirigidas, sin perder de vista lo más importante que tiene cualquier organización, que es su mercado. Recuerden que la razón de ser de las empresas es poder atender las necesidades de un mercado objetivo, de un segmento de mercado. Entonces, esta matriz lo que hace es que pone de manifiesto la relación entre lo que al mercado le interesa y lo que el mercado está valorando, y por el otro lado nosotros como organización podemos ser evaluados y evaluarnos nosotros mismos en comparación a eso. Es decir, que nos alineamos con lo que el mercado quiere. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la matriz de los factores claves del mercado. ¿Okay? Le voy a compartir la presentación que está disponible ya en la plataforma. ¿Okay? Ya la deben poder ver ahora mismo. Y vamos a hablar sobre esta matriz y sobre la forma de usarla y de construirla. ¿Okay? Una de las cosas de la matriz es que además de que nos permite vernos a nosotros mismos en el espejo del mercado, también nos permite compararnos con nuestros competidores más directos. Entonces, de esa forma también podemos ver cómo estamos nosotros versus los competidores y evaluar qué tan estratégicamente posicionados estamos nosotros versus nuestros competidores más directos. Entonces, vamos a hablar sobre esta matriz y vamos luego a ver la forma de construirla. ¿Okay? Una de las cosas que hemos venido haciendo ha sido sentar las bases para poder hacer un buen análisis FODA y entender las condiciones internas de la organización y las condiciones externas de la organización. En esta matriz vamos nuevamente a combinar las condiciones internas de la organización versus las condiciones externas de la organización. Pero el enfoque ahora está en entender cuáles son esas fuerzas del mercado que son las que están empujando al mismo y en el cual las organizaciones tienen que alinearse de una manera o de otra para poder tener un éxito relativo. ¿Okay? Entonces, el posicionamiento estratégico es lo que nos mueve a hacer esto. Nosotros queremos estar posicionados estratégicamente versus lo que están haciendo nuestros competidores. ¿Sí? Todos estos análisis que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora, lo que nos debe permitir es poder definir cuál es mi posición estratégica. Y de allí yo poder establecer acciones concretas que me permitan a mí mejorar esa posición y hacerla más sostenible en el tiempo. Recuerden que uno de las tareas que tenemos que cumplir es poder hacer sostenible nuestra posición. Si nosotros no podemos hacer sostenible nuestra posición, evidentemente lo que vamos a hacer es perder posicionamiento estratégico de manos de nuestros competidores, quienes van a poder capitalizar sobre nuestra capacidad de mantenernos en una posición de ventaja. Entonces, tenemos que definir claramente dónde queremos, como se dice, poner los huevos. O sea, ¿vamos a poner todos los huevos en una sola canasta o vamos a combinarlos o cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a trabajar? El posicionamiento estratégico depende del grado de afinidad de las fortalezas de la empresa con los factores claves relativos del mercado objetivo. Y fíjense que habla de las fortalezas, no habla de las debilidades. ¿Por qué? Porque una debilidad es una carencia, como lo pudimos conversar en la clase del jueves pasado. Una debilidad es una carencia, una debilidad es algo que yo debería estar haciendo, pero que no lo estoy haciendo. O lo estoy haciendo relativamente bien o lo estoy haciendo muy mal. Es decir, que hay una falta de o hay una carencia de esto que nosotros no estamos haciendo bien. Entonces, en esta
en este modelo que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a basar en fortalezas, ¿sí? Eso implica, por default, que cualquier debilidad que yo tenga debe ser atendida. Ese es el mensaje que hay aquí. Si yo tengo debilidades, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que tengo áreas de mejora que debo atender. Entonces, para poder hacerle frente a las condiciones de mi entorno competitivo y de mercado, yo tengo que poder subsanar esas carencias que se constituyen en debilidades para la organización y que obviamente me van a hacer falta. Es decir, yo voy a quedar con una incapacidad producto de mí mismo, ¿okay? Una incapacidad para poder atender mejor, ¿sí?, las necesidades de mi mercado. Entonces, yo tengo que subsanar esas incapacidades. Yo tengo que mejorar esas condiciones para poder entonces sí atender efectivamente y eficientemente, de forma consistente, lo que el mercado está pidiendo o está haciendo. Entonces, viendo este cuadro que está aquí, ¿sí?, vemos que las fortalezas y las debilidades son relativas al mercado objetivo. Y por eso les decía, cuando hacíamos el análisis FODA, que yo voy a identificar fortalezas y debilidades, pero jamás puedo perder de vista al mercado. Si yo tengo algo o yo hago algo que yo digo, oye, eso es bueno, a los clientes les va a gustar, eso agrega valor, o sea, eso es mi opinión. La pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo lo está viendo el mercado? Es decir, ¿el mercado lo ve como algo valioso o lo está viendo como algo que no le importa, que no le agrega valor? Y por ende, si usted lo está haciendo, y eso obviamente va a tener un costo asociado, va a tener un requerimiento de recursos, ¿sí? Y usted lo está haciendo, pero el mercado no lo está valorando, lo único que usted está haciendo es malgastar recursos. Y les voy a contar una anécdota real para que lo puedan dimensionar y puedan entender a lo que nos referimos con esto. Yo les he comentado, yo he tenido varios negocios propios. Uno de ellos era una pinturería. En esta pinturería yo tenía varios nichos de negocio. Uno era el residencial, otro era industrial y el otro era automotriz. El segmento que cargaba el negocio, o sea, es decir, la unidad estratégica de negocio más importante que teníamos era la automotriz, la segunda era la residencial y la industrial quedaba de tercero. Pero la automotriz era la que durante todo el año, ¿sí?, los 12 meses del año, generaba negocios para la empresa. La residencial no tanto y la industrial tampoco. Entonces, ¿cuál era el rubro ideal para crecer en la empresa? Era seguir reforzando el automotriz porque era un mercado mucho más continuo durante todo el año. Es decir, no dependía de los vaivenes de la temporada, no dependía de condiciones espectaculares o diferentes, sino que todo el año básicamente había una demanda en esa parte del negocio. Entonces nosotros desde que fundamos la organización, ¿sí?, por 3, 4 años más o menos, comenzamos a tener pues ese desarrollo de mercado, posicionamiento, crecimiento, y había habido un crecimiento interesante, pero llega un punto en donde el crecimiento se comienza a estancar. En ese momento toca tomar decisiones en torno a qué más hacer para poder seguir creciendo. Entonces, como la idea era reforzar el mercado automotriz, ¿cuál fue la estrategia que planteamos? Fue mejorar el nivel de servicio, acelerando el mismo para generar más visitas, más ventas, más token frío que generaran más ventas y mejorar los tiempos de respuesta. Entonces, ¿cuál era la solución? La solución era implementar un sistema de servicio motorizado, ¿ok? Estamos hablando de un tiempo en donde los motorizados no eran tan comunes como lo son hoy. Es decir, nosotros estábamos en cierta medida rompiendo paradigmas, poniendo motorizados al servicio del mercado para poder generar ese turnover que es el que nos iba a permitir vender más, facturar más, obviamente ganar más y crecer. Entonces,
empezamos el proyecto con 3 motorizados. Compramos 3 motos, contratamos a 3 motorizados con todo lo que eso implica, ¿no? Seguros, el tema de los pasivos laborales, el tema de los mantenimientos de la moto y la administración de ese recurso humano nuevo que teníamos en la empresa. Entonces, obviamente, los costos, ¿sí? Obvio con esto, los costos obviamente comienzan a incrementarse porque estabas incorporando a 3 personas nuevas, con 3 equipos rodantes, con todo lo que eso implicaba, y los costos pues obviamente se incrementan rápidamente, ¿okay? Pero el plan estaba hecho para que al incrementar costos también incrementáramos las ventas y que la rentabilidad pues pudiese cubrir ese costo adicional y generar una rentabilidad extra. Al cabo de 3 meses, que ya hay una curva de aprendizaje, ya, como se dice, ya se subsanan todas las situaciones que habían alrededor de este nuevo modelo de negocio, ¿okay? Comenzamos a observar que esa estructura de costos seguía en una posición de crecimiento todavía, ¿okay? Por temas de sobretiempo, por temas de accidentes, por temas de mantenimiento de las motos que se dañaban, que había que buscarle solución y eso costaba. Entonces, ese costo seguía subiendo, pero el ingreso no estaba creciendo al ritmo que nosotros habíamos pronosticado que debía crecer. Entonces, eso ya era una bandera de alerta, ¿sí? Algo no está funcionando, algo hay que corregir. Entonces, nos metemos a hacer el análisis, nos metemos a hacer el estudio y dentro de ese análisis, ¿qué hicimos? Irnos al mercado, por lo mismo que estamos viendo el día de hoy. Porque el mercado debe ser mi termómetro, el mercado debe ser mi guía. Lo que el mercado quiere es lo que yo tengo que hacer. Entonces yo tenía que evaluar qué estaba pasando a nivel de clientes para que mis ventas no siguieran subiendo a pesar de tener un mejor servicio, un mejor tiempo de respuesta, ¿sí? En unas condiciones que les permitía a ellos ser más eficientes y más efectivos también. ¿Okay? Y lo que descubrimos fue, en cierta medida, desalentador. ¿Por qué lo digo? Porque los clientes con los que hablamos, lo que nos manifestaban era que a ellos les gustaba el nivel de servicio nuestro. Ellos no tenían ningún problema con el producto. A ellos les parecía que era muy positivo el que nosotros les permitiéramos a ellos hacer sus pedidos desde su taller, sin tener que salir a buscarlo. Pero que para ellos habían algunas cosas que nosotros no podíamos hacer y que evidentemente tampoco estaba en el interés de ellos que lo hiciéramos. ¿Qué descubrimos? Descubrimos cosas como que el tallerista, si no salía a comprar los materiales para pintar los vehículos, igual tenía que salir para buscar una pieza de repuesto, para buscar un remache, para comprar algo de una herramienta, para pagar algún servicio que tenía que pagar para poder seguir operando, cosas como esa. Esa era una. 2, había muchos talleristas que estaban acostumbrados a empezar a trabajar muy temprano, media mañana, ellos paraban de trabajar, salían a hacer sus compras y al tiempo también aprovechaban, se tomaban un café, se comían una empanada, se despejaban un rato, conversaban con amigos y después seguían y volvían a trabajar ya finalizando la mañana y continuaban. Entonces, en pocas palabras, lo que pudimos nosotros diagnosticar fue que nuestro servicio, a pesar de tener un valor importante, ¿sí?, no estaba siendo percibido como una gran ayuda por las razones que acabo de explicar y porque en el interés de estas personas y en su poco entrenamiento, muchos de ellos eran personas empíricas que aprendieron el oficio, pues como se dice en la calle, ellos no veían el valor en eso. Para ellos era más importante el poder salir, tomarse el café, comerse una empanada y conversar con la persona que los atendía en la tienda y pasar un rato ahí mientras le hacían el producto y se lo llevaban. Entonces, estas cosas nos llevaron a tomar una decisión. Agregar más costo
en un servicio que no estaba teniendo el resultado porque no tenía la valoración del mercado, no hacían ningún sentido. El final de la historia es muy sencilla. Quedaron 3 motorizados desempleados y vendimos 3 motos. Y volvimos al esquema anterior con algunas variaciones. Entonces, esto lo que nos permitió a nosotros fue evaluar una posibilidad de un cambio estratégico que no nos funcionó. Volvimos hacia atrás, hicimos unos ajustes en otra medida y eso nos permitió a nosotros por lo menos poder mejorar un poco la situación y enfocarnos en otro tipo de acciones que no iban en esa dirección, sino haciéndolo de otra manera. Para sacarlos un poquito de la duda que puedan tener en este momento, bueno, profe, ¿qué hicieron? Bueno, una de las cosas que hicimos fue que los pedidos se cortaban a las 3 de la tarde, en lugar de a las 5 de la tarde que siempre andábamos en corredera. De 3 a 5, los vendedores que teníamos, lo que tenían que hacer era ir a darle la vuelta nuevamente a sus clientes para recoger lo que hubiese al final del día para que fueran los primeros pedidos a entregar en la mañana siguiente. Eso nos garantizaba a nosotros que a la mañana siguiente, apenas abríamos la tienda, ya teníamos pedidos en línea que podían ser atendidos y se podían entregar mientras el día comenzaba a transcurrir y comenzaban a llegar los clientes que regularmente iban en la mañana a buscar algún tipo de material. Y de esa manera comenzamos a, en cierta medida, mejorar un poco el servicio, garantizarnos nosotros un volumen y mantener pues siempre al personal trabajando y ocupado. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto que les acabo de contar a efectos de poder entrar ya de lleno en lo que quiero conversar el día de hoy. No hay curiosidad ni hay nada. ¿No? Ok, bien. Entonces, ¿cuál es el foco? El foco es poder estar preparados con recursos y competencias, fortalezas, entre comillas, ¿sí? Que nos permitan a nosotros, ¿sí? Hacerle frente a los factores que el mercado considera son claves, son importantes, son necesarios. Entonces, eso nos obliga, y por eso esta flecha que tenemos aquí, eso nos obliga a atender nuestras debilidades, ¿sí? Para tener menos debilidades, más fortalezas y estar, como se dice, en mejor condición para poder entender y alinearnos con el mercado. O sea, yo quiero alinearme con el mercado. El mercado es el que dicta la pauta, yo me alineo. ¿Ok? Entonces, los factores claves del mercado norman las acciones a tomar por parte de la empresa para posicionarse estratégicamente. Los factores clave del mercado constituyen el parámetro que las empresas deben cumplir para tener éxito relativo en su industria. El principal benchmarking que debe hacer la empresa es contra los factores claves de la industria. Esto es bien importante, porque a veces nos preocupamos, ¿sí? Y caemos, y digo yo, nos preocupamos porque yo me incluyo allí, ¿sí? Nos preocupamos por ver qué está haciendo el competidor sin darnos cuenta de a qué le está respondiendo el competidor. Y esa debe ser mi pregunta. No es qué él hace, es a qué le está respondiendo. Porque evidentemente él debe estar enfocado en algo en el mercado y yo quiero estar seguro de que eso que él está viendo, yo también lo estoy viendo. Y si yo no lo estoy viendo, sé que tengo que tomar ajustes, ¿sí? Tengo que tomar acción. Entonces, yo quiero hacer un benchmarking que me alinee con el mercado, no que me alinee con el competidor. ¿Sí? Que me alinee con el competidor no me da ventaja, pero si me alinea con el mercado, ahí puedo comenzar a tener ventaja. Entonces, lo que yo voy a buscar es poder entender qué es lo que el mercado quiere para alinearme en esa dirección. La forma como la empresa atiende estos factores determina el nivel de posicionamiento estratégico. Es decir, en la medida en que yo me alineo con el mercado, en esa misma medida yo voy a poder tener un mejor posicionamiento estratégico. Es decir, voy a poder ser más fuerte. ¿Sí? Eso es lo que voy a buscar. Cómo ser más fuerte en el mercado que yo estoy. ¿Okay? Entonces, los factores incontrolables, ¿sí?
del mercado. Y eso es lo que son los factores clave. Son incontrolables. ¿Por qué son incontrolables? Porque vienen del consumidor, vienen del cliente, vienen de su mente. No vienen de la industria, de las empresas. Vienen del mercado. O sea, recuerden que los mercados son autónomos. Es decir, ellos definen qué quieren, ellos determinan qué es lo que realmente están dispuestos a pagar y por qué no están dispuestos a pagar. Ese es todo el tema, ¿sí? Entonces, yo tengo que alinearme con eso, con esos incontrolables. El no verlo como una tarea obligada de la empresa, lo único que va a lograr es que probablemente yo voy a malgastar recursos haciendo actividades que no debería estar haciendo. Y por eso les contaba el caso de las 3 motos. Porque si el mercado no lo valora, no tenía ningún sentido tener 3 motos. No nos aportaba valor, ¿sí? Entonces, si no te aporta valor, ¿cómo lo justificas? No lo puedes justificar. Entonces, de eso se trata. El posicionamiento estratégico solo es posible si la empresa es efectiva en alinear sus recursos, competencias y procesos con los requerimientos del mercado objetivo. Es decir, yo tengo que estar totalmente alineado. El mercado define y manda. Yo lo que tengo que hacer es obedecer, poner mis recursos a disposición de ese mercado para poder cumplir con ellos. ¿Okay? Entonces, los factores del mercado deben traducirse en ventajas competitivas. Es decir, yo quiero hacer que mis fortalezas me permitan generar ventaja competitiva, que me permita posicionarme estratégicamente. Atender estratégicamente los factores claves del mercado le permite a la empresa garantizar su supervivencia. Fíjense usted que es un hilo conductor. Debilidades deben ser atendidas para convertirlas en fortalezas. Estas fortalezas deben poder alinearse con lo que el mercado está pidiendo. Eso me va a dar ventaja competitiva y esa ventaja competitiva que me va a dar, me va a dar supervivencia. Me va a permitir mantenerme en el mercado por más tiempo porque estoy alineado con lo que el mercado está pidiendo. ¿Por qué desaparecen muchas organizaciones? Muchas desaparecen porque no están alineadas con el mercado. No se alinean con el mercado. Hay una anécdota interesante. Uno de los negocios que yo tuve fue una empresa de un restaurante. Entonces yo recuerdo que yo tenía uno en un punto de venta que después lo abandoné porque las ventas no eran lo que yo esperaba. Y resulta que otro inversionista, otro emprendedor, decidió poner exactamente el mismo restaurante que yo tenía en ese punto. Cuando yo me di cuenta de que la persona estaba abriendo un restaurante en ese punto, pues yo aproveché porque tenía algunos equipos, unos mobiliarios, unas cosas que le podía vender. Te digo yo, bueno, vamos a ver si este señor de repente lo necesita y me lo compra. Efectivamente lo necesitaba y me lo compró. Y yo estaba conversando, bueno, ¿y cuál va a ser tu estrategia? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Mira, que yo estuve aquí. No, yo voy a abrir de tal hora a tal hora. Apenas me dio su horario de trabajo, yo le dije, wow, me parece un horario un poco difícil, sobre todo porque esta área aquí tiene estas condiciones. Yo le conté un poco lo que a mí me había pasado. ¿Cuál fue la respuesta de esta persona? La respuesta me dejó un poco frío. Me dice, yo voy a educar a mis clientes a mi horario. Y ahí fue donde yo dije, este no va a durar mucho. Yo duré más o menos 3 años. Él no duró ni 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando yo pretendo cambiar al mercado, estoy perdido. El mercado no lo voy a cambiar yo, el mercado es autónomo. El mercado decide lo que quiere y lo que no quiere, y cuando lo que tú le ofreces no lo necesita, él va a buscar el que sí necesita. A quien le entregue lo que él está buscando. Esas son las condiciones de los mercados. Entonces yo tengo que alinearme con eso. O sea, es tanto como decir que yo voy a ignorar lo que el mercado quiere y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Tú lo puedes hacer. El resultado va a ser uno solo. Vas a fracasar. Efectivamente, esta persona no duró ni 6 meses. Afortunadamente ya me había pagado los equipos y todo lo que me había comprado, de que yo para mí era transparente, no había ningún problema. Entonces yo tengo que entender estas relaciones y tengo que ver la forma de poder generar una propuesta de valor en función de lo que el mercado quiere. Esa es mi tarea.
Esa es la tarea de cualquier empresa. ¿Sí? Esa es la tarea de cualquier empresa. Llámese universidad, llámese una herrería, llámese una estación de gasolina, es agregar valor. O sea, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo me diferencio? Esas son las preguntas que me tengo que responder. ¿Cómo me diferencio de lo que están haciendo mis otros competidores? Y cómo logro enganchar, comunicarme, conectarme con el mercado. Según Kenichi Ohmae, dice, las empresas fracasan porque no están conscientes de sus factores claves del mercado. Así de simple. No estamos conscientes de qué es lo que el mercado quiere. Estamos conscientes de lo que nosotros queremos, pero no necesariamente lo que yo quiero conjuga con lo que quiere el mercado. Y es allí donde estamos teniendo el problema, porque no nos conectamos, no nos enfocamos en lo que para el mercado es valioso, sino en lo que yo quiero, en lo que yo puedo. Lamentablemente los mercados no funcionan así. Entonces yo tengo que alinearme. Una vez que una empresa conoce los factores claves del mercado, puede establecer planes estratégicos para alcanzar sus objetivos de negocio. Y estos probablemente serán una combinación de objetivos cuantitativos y cualitativos que deben estar claramente definidos en el plan de negocio de la empresa. Es decir, yo me voy a enfocar ahora en cómo yo puedo conquistar ese mercado en base a lo que está valorando, no en base a lo que yo quisiera ver. Si los mercados funcionaran por lo que yo como empresa quisiera y pudiera, pues, imagínense, esto fuera fantástico, pero es que no es así. Hace 100 años, cuando no había tanto producto y tanta variedad y tanta competencia, probablemente era distinto. Porque usted decía, bueno, yo quiero comprar una lata de pork and beans y había una sola marca en el supermercado, o sea, no había más. Entonces, usted tenía que comprar esa marca porque era la que había. Pero si hoy usted va al supermercado y quiere comprar pork and beans, tiene que pasarse un par de minutos ahí para definir cuál de todos es el que usted quiere. A menos que ya usted tenga en su mente posicionada la marca que siempre le ha gustado. Entonces ahí viene su decisión de compra. Pero aún así, ojo con esto, esa decisión de compra es coyuntural del momento. Porque puede ser que yo toda la vida he comprado Campbell, por decir una marca. Y tengo que comprar un envase de pork and beans, pero cuando llego a la estantería, yo sé cuál es mi condición financiera en ese momento. Estoy corto de recursos. Entonces, probablemente Campbell cuesta un poco más, pero hay otra marca ahí, no sé, frijoles La Gloria, ¿sí? Que cuesta 30% menos. Y a lo mejor yo digo, bueno, me voy a ahorrar ese 30%, voy a llevar el de La Gloria, que igual es pork and beans, a ver cómo me va, porque no puedo comprar el otro. ¿Por qué les digo esto? Porque yo como marca, aunque no sea el líder, yo tengo que ser capaz de poner una propuesta de valor que sea interesante para un cliente, ¿sí? Y en este caso, la propuesta de valor, ¿dónde va a estar? Va a estar en la calidad de esa lata de pork and beans La Gloria, ¿sí? Versus Campbell, versus cualquier otra marca en función de un precio. Y pueden pasar varias cosas. Puede pasar que la persona abra la lata y diga, por eso prefiero Campbell. O que abra la lata y diga, oye, tú sabes que no están tan malos y por el precio, yo creo que yo mejor sigo comprando esta. Y perdiste a ese cliente. Viene la pregunta del $1.000.000. ¿Y cuál es el pecado de Campbell? ¿Por qué Campbell perdió al cliente? Campbell pierde al cliente porque simplemente las condiciones de su mercado, asumiendo de que sea una condición generalizada, cambió. El cliente perdió capacidad de compra, ha perdido ingresos, tiene otras prioridades. Entonces, obviamente, en esas condiciones comienza ese rejuego de cuál marca comprar, cuál producto pagar, y comienzo yo a jugar con esto. Pero esto no es una decisión de la marca, es una decisión del mercado.
Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre conscientes de cuáles son los factores que están dominando el mercado. ¿Okay? Hay muchas cosas que pasaron antes de la pandemia que después de la pandemia cambiaron. Por ejemplo, antes uno decía, no, para mí lo más importante es la calidad, porque la durabilidad y tal por cual. O el rendimiento, por ejemplo. Y uno sabía que le costaba un poco más, pero estaba comprando rendimiento. Pero cuando la situación económica se nos aprieta, ya el tema rendimiento ya no es tan importante. El tema es ahora poder tenerlo para consumirlo cuando lo necesito. Entonces, probablemente ya estoy dispuesto a ceder, y esos son temas que pasan en los mercados, a ceder calidad por precio. Y ahí es donde otros competidores entran en el ruedo de la competencia y comienzan a ganar mercado. Un ejemplo clásico, sencillo, para los que tienen autos. Llantas Linglong. Panamá era un mercado Goodyear, Firestone, Yokohama, Kumho. Esas eran las marcas. Esas eran las marcas. Y tú dices, vas a comprar Hankook. Y tiene que ser Hankook. O tiene que ser Goodyear. O tiene que ser Firestone. Tiene que ser General. Y cada vez más, y hagan el sondeo y se van a encontrar con gente que dice, no, no, yo compro Linglong. Cuesta más barato, la instalación es más barata, me duran igual, no tengo ningún problema. ¿Cuál fue el hecho? ¿Qué hace que una marca nueva que viene de China, que por lo general tú pudieses pensar, oye, el producto no es tan confiable, de repente comienza a penetrar el mercado y comienza a ganar posición? ¿Qué puede estar pasando allí? Bueno, es que las condiciones del consumidor cambiaron. Y el consumidor dice, ya, yo no puedo seguir invirtiendo cada vez que le cambio la llanta al carro, yo no puedo invertir $500 cada vez que le cambio la llanta al carro. Entonces, eso abre el compás ¿para qué? Para que estas marcas que tienen quizás un perfil de calidad quizás un poco más bajo, se presenten con una propuesta de valor interesante. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como marca? Estar alerta de esos indicadores del mercado que te dicen, oye, ¿tú sabes qué? Ese tema de tu calidad y tu cosa me parece muy bueno, pero yo estoy buscando precio. Y eso es lo que ustedes ven ahora, que comienzas a ver entonces mucha propuesta de oferta. Compras 3 llantas y te doy la cuarta gratis. Por ejemplo, eso ya automáticamente lo que tú estás diciendo es que estoy dando un 25% de descuento de mi precio regular. Ya tú dices, bueno, espérate, ya quizás por este precio versus una calidad un poco inferior, de pronto pago un poquito más, pero ya no estoy pagando el full price que pagaba antes. Esas promociones que son simples y grasas propuestas de respuesta al mercado. Eso es lo que están haciendo. El mercado te está diciendo precio, precio, precio. Entonces, ¿tú qué te toca hacer? Trabaja precio, entonces. Ni modo, no te queda de otra. Pero puedes trabajar precio sin bajar el precio. Lo haces a través de ofertas, lo haces a través de garantías, lo haces a través de otros medios. O sea, tú defines cómo lo quieres hacer sin lo que no estás buscando es pegarle tan duro a tu resultado financiero, por ejemplo. Pero lo que vas a buscar es responderle al mercado. Es decir, el mercado te establece en qué condiciones tú debes poder responder, en qué condiciones tú debes poder competir, si quieres competir. Entonces, esas son las condiciones en las que las empresas estamos inmersos. Ustedes hicieron un pequeño análisis de la industria de los cursos de maestría, ¿sí? Pero hay una realidad muy clara, y es que en este mercado de maestría, el cual era un mercado bastante exclusivo hace probablemente 40 años, hoy por hoy ya estamos hablando de un mercado básicamente popular. Es decir, ya tú
uno se encuentra cualquier cantidad de personas con un título de maestría. Yo recuerdo cuando yo me gradué de la universidad, decir que tenías una maestría era como que, wow, te quitabas el sombrero. Y ser admitido en un programa de maestría en ese entonces era un tema fuerte. Tú decías, hey, me admitieron en tal universidad, voy a estudiar mi maestría. O sea, se veía como un logro importante. Hoy, no, tú dices, esa es una continuidad obligatoria que hay que tener. ¿Okay? Esa es una de las cosas que está pasando a nivel de sociedad. Pero a nivel de empresas, ¿sí? Se abre un compás interesante. Y ahora comenzamos a ver esa diferenciación de los diferentes programas que comienzan a ofrecerse en los mercados, ¿okay? En condiciones muy particulares cada uno, ¿sí? Que de una manera u otra tratan de mantenerse diferenciados de los otros para no caer en el juego del precio, que ese es parte del problema que se generó ya hace un buen par de años atrás y que obviamente hace que el negocio sea difícil, porque tienes que irte a precio, precio, precio. Y eso es obvio, ¿por qué? Porque se popularizó el producto. O sea, el producto era muy popularizado, entonces ya cualquiera lo quería, pero dice, bueno, pero es que como hay tanto, pues este es el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Entonces, estas son las cosas que yo tengo que comenzar a tomar en cuenta, es por dónde va el mercado, qué es lo que el mercado está pidiendo, qué es lo que el mercado está exigiendo para yo entonces alinearme con eso. En la medida en que yo me puedo alinear, en esa medida yo voy a poder recibir el retorno que estoy esperando. Pero si yo no me alineo, definitivamente lo único que voy a hacer es caer en un impasse que probablemente me va a sacar de competencia. Aquí vemos lo que vendría a ser una matriz en blanco, no tiene ninguna información. Y aquí vamos a ver las partes que tiene la matriz. ¿Okay? En esta columna que está aquí están lo que serían los factores claves del mercado. ¿Sí? Y en esta columna que está acá está la valoración que le da el mercado a ese factor. Y aquí viene la primera gran interrogante sobre el modelo. ¿De dónde nace la información? Nace del mercado. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a través de estudios. Es decir, esta no es una matriz subjetiva, esta no es una matriz en donde yo la voy a construir a como yo creo que debe ser. No, esto viene de la industria, nace de los estudios. Hay muchas industrias en donde hay organismos regentes que hacen estos estudios, ¿sí? Y los hacen para sus asociados, para sus agremiados, ¿okay? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la industria hotelera, lo podemos ver en la industria de seguros, lo podemos ver en la industria bancaria, por ejemplo. Hay muchos estudios que ellos hacen precisamente tratando de entender los mercados, entender los consumidores y poder servir como referente para que las empresas pues tomen sus acciones y sus medidas en ese sentido. Obviamente, en otras industrias probablemente no lo vamos a ver así tan abiertamente. Entonces, pues obviamente ahí sí tocaría ver estudios o análisis que hayan o tener que hacerlo, es decir, pagar para que se hagan objetivamente, no subjetivamente, objetivamente para entender el mercado y ver en qué forma nosotros nos estamos alineando. ¿Okay? Entonces, el mercado a través de estudios, a través de análisis, a través de indicadores, ¿sí? Se pueden determinar cuáles son esos factores claves, ¿sí? Y se puede ver cuál es la valoración del mercado a cada uno de esos factores. Entendiendo que la valoración total no debe superar al 100%, ¿sí? Debe ser 100%. ¿Qué indica la valoración? La valoración indica ese factor en particular es importante para qué segmento o grupo poblacional, es decir, qué porcentaje de la población considera que ese es el factor más importante. Eso es lo que dice esto. ¿Qué porcentaje de la población determina o define que este factor es el más importante? Entendiendo que yo puedo tener 3, 5, 10, 15, 20 factores, cada uno va a tener un porcentaje asociado. Entre más alto el porcentaje, quiere decir que hay una masa crítica de consumidores mucho más grande
que consideran que lo más importante al momento de tomar una decisión de compra, esto es lo que más les importa. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que en la línea 1 aquí diga precio más bajo, ¿sí? Y en la valoración diga 36%. Ahí lo que estamos diciendo es que el 36% del mercado está diciendo que lo que más ellos ven al momento de tomar una decisión de compra es precio. Es precio. Entonces, lo que yo estoy diciendo con esto es que si yo tengo un precio bajo en comparación con mis competidores, probablemente va a haber un porcentaje importante del mercado que me puede ver como una propuesta de valor interesante para ellos, porque mi precio está alineado con su percepción de precio bajo. Ahora, ¿quiere decir esto entonces que todas las empresas tienen que preocuparse por tener precio bajo? La respuesta es no. Porque yo puedo apalancar mi estrategia en algo diferente al precio que sea igualmente importante o igualmente significativo para el mercado. Yo puedo tener precio bajo como un factor determinado por el mercado, pero el mercado dice también promociones y descuentos. Ese que está buscando, ese dice, mira, el tema del precio está bien y todo, pero a mí me gusta ver promociones y yo compro cuando hay oferta. Y así hay gente. Félix B. Maduro no es el mercado, la tienda por departamento que vende más barato. Y hay gente que va a Félix B. Maduro durante todo el año. Hay gente que va a Félix B. Maduro cuando hay baratillo. Y lo Profesor, esperan, una ¿eh? consulta. ¿Cómo dicen? Una consulta. Dígame. Esos factores o ese estudio de mercado va a salir a través de encuestas. Encuestas, investigación de mercado, sí. Es objetivo, no es subjetivo. Okay. O sea, tiene que ser el mercado el que te diga qué es lo que está valorando. Dicho de otras palabras, no nace de la empresa, nace del entorno, nace del mercado. El mercado es el que dice. Y a la empresa, ¿qué le toca hacer? Alinearse, pero sale de allí. ¿Ok? Ahora vamos a verlo con un ejemplo para que se vea ya más claro. ¿Ok? Lo que yo quiero es primero plantar las bases. ¿Ok? Entonces, yo voy a establecer primeramente a reconocer cuáles son esos factores claves del mercado y qué tan importantes son para el mercado cada uno de ellos, entendiendo que siempre va a haber algo que la gente valora más y de allí hay otras que otra gente valora igual, pero que ya son una masa más pequeña, es decir, no son tanta gente, cada vez es menos gente que valoran eso, pero oye, esto sirve para algo también. Yo puedo atender un nicho particular de mercado. ¿Sí? Digo, ¿sabes qué? Yo voy a atender a este grupo, yo no me voy a matar con estos otros, yo me voy a matar aquí en el tema de servicio a domicilio, por decir algo. ¿Okay? Entonces, yo estoy enfocado en servicio a domicilio, altamente eficiente, muy limpio, muy todo. Entonces, me quedo en ese grupo, atiendo ese segmento en particular y no me desangro peleándome con los más grandes en otras áreas. Para eso te sirve el estudio también. ¿Okay? Entonces, ya vimos dos elementos dentro de la matriz. Los factores claves del mercado identificados por el mercado y la valoración que el mercado le da a cada uno de esos factores. De allí viene ahora una calificación de la empresa. ¿Quién califica la empresa? Los clientes, no yo. Si bien es cierto, es mi empresa, a mí me tiene que calificar mi cliente, ¿sí? A través de encuestas, a través de formularios, cosas como esta que nos permitan a nosotros identificar, ¿sí? Cómo el cliente nos califica. Pero ¿cómo nos va a calificar? ¿En función de qué? En función de estos factores. Entonces yo lo voy a poder hacer encuestas a mis clientes, pueden ser encuestas de salida, pueden ser encuestas de toque frío después, ¿sí? Como usted lo quiera manejar, ¿sí? Yo voy a hacer encuestas para que me diga en función de estos factores cómo estoy yo. Entonces eso me va a permitir a mí calificarme, ¿sí? En función de esos factores y de allí yo voy a poder entonces extraer un posicionamiento estratégico
que no es sino la sumatoria de multiplicar la valoración del mercado por mi calificación. Yo voy a multiplicar la valoración del mercado por mi calificación y eso me va a producir un valor ponderado cuya sumatoria, ¿sí?, se interpreta como cuál es mi posición estratégica en torno al mercado. En función de qué se califican las empresas o los clientes nos califican a nosotros. Nos califican en una escala de 1 a 4. ¿Sí? Siendo 1 la calificación más baja, que indica que nosotros no estamos haciendo bien el trabajo, y siendo 4 que indica que lo estás haciendo muy bien. ¿Okay? Eso sería básicamente. Ahora, una calificación de 1 es que no estás haciendo nada, tienes un 1. No tienes 0, tienes 1. ¿Okay? Pero si lo estás haciendo extremadamente bien, difícilmente vas a llegar a 4. Difícilmente. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que la satisfacción del mercado nunca es 100%. Por ende, nunca vas a tener un 4. O sea, siempre va a haber alguna distorsión, ¿sí?, entre lo que el mercado percibe y recibe y lo que tú le ofreces. Siempre va a haber algo, ¿sí? Entonces tú puedes tener un 3,9, sí lo puedes tener, pero difícilmente, a menos que no haya competencia y no haya nadie más que lo pueda entregar y lo pueda hacer, de ninguna otra forma pudieses tener una valoración de 4 en la calificación de tu empresa. ¿Ok? Queremos llegar al 4, o por lo menos queremos acercarnos al 4. Ese debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro norte. Una calificación de 3,9, por decirles algo, lo que nos está diciendo es que en ese factor nosotros estamos perfectamente alineados con el mercado. Eso es lo que nos está diciendo. Y el mercado nos está percibiendo de esa forma. Y este segundo comentario es más importante que el primero, porque lo que yo sí necesito es que el mercado me califique y me valore de esa forma. Es decir, que yo sea visible hacia el mercado en ese rubro particular o en esa condición particular. Entonces, lo que yo voy a buscar es que el mercado me pueda valorar de esa manera. Si el mercado me valora de esa manera, pues evidentemente estoy haciendo un buen trabajo y mis posibilidades de mantenerme son mayores a que si el mercado no me estuviese valorando positivamente. Entonces, ¿qué queremos buscar? Queremos buscar calificaciones más cercanas a 4. Lo más cercano y lo más alejado de 1. Cualquier calificación por debajo de 2,5 más o menos, cualquier calificación por debajo de 2,5 es una calificación que debe ser atendida. Porque quiere decir que en ese rubro hay algo que no estamos haciendo bien. Ahora bien, ¿tengo yo obligatoriamente sí o sí que atender todas las calificaciones que están por debajo de 2,5? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque va a depender también de cuál es mi estrategia, a qué yo le estoy poniendo el esfuerzo y el enfoque, ¿sí? No necesariamente yo tengo que atender todo. Probablemente esto no me interesa, probablemente esto sí me interesa. También hay otro elemento importante. ¿Dónde está la ponderación mayor? Es decir, ¿dónde el mercado está más interesado? ¿Sí? Y en donde está más concentrado. Entonces, allí es donde yo tengo que ponerle el ojo. Donde la gente está más concentrada en lo que quiere. Donde están más dispersos, pues obviamente yo puedo decidir si quiero o no quiero participar allí o prefiero dejarlo y enfocarme más en otras áreas. ¿Ok? Entonces, no nos podemos sentir mal porque en algunos somos 3,5 y en otros somos 1,8. Bueno, perfectamente puede ser que ese 1,8 obedece a que yo realmente por elección decidí no hacer nada. O sea, yo por elección decidí no hacer nada. Entonces, en ese sentido, yo pudiese, obviamente, dejarlo pasar y enfocarme más en aquello que yo considero es lo más relevante, es lo más importante.
¿Okay? Aquí hay una matriz con información. ¿Sí? Aquí usé una matriz asumiendo que es una empresa, una industria de frenos de autos, por decir algo. ¿Okay? Entonces, fíjense que el factor dice precio competitivo, no dice precio bajo. ¿Okay? Esto es bueno, porque si dice precio competitivo, te está dando un rango, ¿no? O sea, no es que tengas que estar bajo, 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 sino que te da un rango, ¿ok? Y para el mercado, este mercado es un precio, perdón, es una valoración del 18,5. Es decir, ese 18,5, ¿cómo lo debo interpretar? Lo debo interpretar como que el 18,5% de los consumidores de esta industria, ¿sí? Lo que están viendo es precio, 18,5. Pero inmediatamente abajo hay un segundo rubro que dice garantía y respaldo. Ahí hay 17,5. Si ustedes ven la diferencia entre 18,5 y 17,5, no es tan abismal. Es una gran diferencia, una diferencia relativamente pequeña. Más abajo hay un tercer rubro, hay un tercer factor, que es promociones y descuentos. Y ese está en 17. Entonces, si usted vende 18,5 a 17, nada más hay 1,5. Y de 17,5 a 17 nada más hay medio. Es decir, que si yo sumo aquí, ¿sí? El 53% del mercado está preocupado de tres cosas: precio, garantías y respaldo, promociones y descuentos. Si yo como organización me enfoco allí, ya tengo una parte del mercado bastante alineada. Una parte importante del mercado. O sea, más de la mitad del mercado se alinea en estos tres primeros factores. Si todavía quisiese reforzar un poco más, entonces yo me pudiese poner como norte, trabajar el tema de rapidez de servicio, que representa el 14%. Es decir, hay un 14% de la masa de consumidores que dicen que lo que más les importa a ellos es la rapidez en el servicio. Y eso puede obedecer, por ejemplo, a ese grupo de consumidores que no les gusta invertir mucho tiempo en reparaciones, o necesitan rápidamente su auto, no pueden estar esperando para que se los reparen, sino que necesitan ir y que le hagan los cambios que haya que hacerle y que se los entreguen. Entonces, ahí hay un 14% que es importante también, ¿ok? Que también es importante. Entonces, ya ahí automáticamente ya tienes 48, 56, 67% más o menos. Ya ahí, nada más que con los cuatro primeros factores. Entonces tú dices, bueno, hey, en los demás estoy bien mal, estoy muy mal, pero estoy bien en los más importantes, entonces voy a reforzarlos. Entonces tu estrategia ya no está, sino en reforzar estos cuatro, trabajar allí, de repente escojo uno, me apalanco en ese uno primero para generar ese efecto dominó que me ayude a mejorar otros. ¿Okay? Entonces comienzo a trabajar por allí, a hacer lo que tengo que hacer y posicionarme. Eso es lo que voy a hacer y para eso es que nos ayuda esto. Ahora, te vas a encontrar a la otra empresa, ¿sí? Te vas a encontrar a otra empresa que dice, hey, yo soy más pequeño, yo no puedo competir tanto ahí, el tema de los precios yo no puedo hacer mucho, mis costos, está, por cuál, está. Entonces tú dices, espérate, pero yo me voy a enfocar más en otra área y me voy a enfocar en servicio. Yo voy a hacer puro servicio. O sea, tú llegas, pim, pam, pam, y tu carro sale garantizado. Le cambiamos los frenos en 20 minutos. O sea, estamos hablando de 5 minutos por llanta. Entonces tú dices que, wow, tremendo servicio. Bueno, sí, pero es que, ¿qué pasa? Cuando su carro llega, ellos ya tienen un equipo de 2 mecánicos que atienden los carros. O sea, uno va desmontando, el otro va cambiando y el otro va montando de vuelta. Y ahí, y el carro sale en 20 minutos. Y garantizado que es 20 minutos. Entonces, yo me voy a enfocar allí. Tengo una masa de consumidores que ese servicio es importante y eso probablemente me va a ayudar a reforzar otras áreas y a posicionarme en ese nicho particular de mercado, que es el de servicio instantáneo, por decirle un nombre. ¿Okay? Entonces, ese es para otro tipo de empresa, ese es para otra posibilidad estratégica de posicionamiento. Es decir, yo no me voy a ir con la marea, me voy a enfocar en algún área en particular.
Pero si asumiésemos que todas las empresas tienen el mismo comportamiento, que todas las empresas están buscando exactamente lo mismo, que todas las empresas quieren atender el mercado de la misma forma, entonces cada una de ellas va a tener que evaluar de acuerdo a la calificación que tiene, qué es lo que más le conviene hacer. ¿Ok? Y una recomendación que les hago, y esto lo pude ver inclusive en el análisis del taller anterior, en donde inclusive llegué a ver el tema de que teníamos que tomar medidas para dar mejores precios. Yo soy de la creencia, ¿ok? Yo soy de la creencia de que vender barato nunca es la mejor solución, a menos que usted tenga un esquema y una estructura de costo que sustente sus precios bajos. Si usted tiene un buen esquema y una buena estructura de costo que le sustente su precio bajo, bueno, usted lo puede hacer. Pero yo soy de la creencia de que el precio bajo no te garantiza mercado, por lo menos no de manera permanente. Porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a vender más barato que tú. Y esa es una realidad. Entonces yo tengo que buscar la manera de no caer en el juego de ceder rentabilidad y buscar más el juego de generar valor. Entonces, probablemente, si yo estuviese en una condición como la empresa que estamos viendo en este momento, probablemente yo seguiría reforzando, ¿sí? Yo seguiría reforzando un poco el tema de las promociones y descuentos y quizás estaría revisando, ¿sí? El tema de las garantías. Para mejorar garantías, hacer promociones y descuentos que refuercen el hecho de que ahora tenemos garantía extendida y no toco precio, ¿sí? Y no toco precio. Entonces, lo que te estoy dando es, en lugar de bajarte el precio, lo que te estoy diciendo es, ahora mis trabajos de freno garantizan que tú vas a poder rodar por, no sé, por 40.000 kilómetros y vas a estar cubierto en una garantía. Por decir algo, me la estoy inventando, ¿ok? Entonces, me estoy apalancando en otras áreas de valor para el mercado, ¿sí? Que eventualmente, ¿qué van a hacer? Eventualmente, cuando el mercado te comienza a conocer y te comienza a validar por la propuesta que tienes, puede hacer que tu calificación en el rubro de precio mejore. ¿Por qué? No porque bajaste el precio, no porque te volviste más competitivo desde el punto de vista del valor monetario, sino porque te volviste más competitivo en el punto de vista desde el valor recibido. Es decir, estoy entregando más valor que el cliente lo percibe. Les voy a dar el ejemplo más claro que hay. Hace 30 años, si usted quería comprar un televisor, usted compraba o Sony o Panasonic. Esos eran los televisores. Y un Sony o un Panasonic hace 30 años te costaba muerto de risa $600. Ese era el precio de un televisor Sony. ¿Qué garantía daba Sony? Sony daba un año de garantía. Es decir, usted iba a comprar su televisor Sony y Sony decía, este televisor tiene una garantía de un año. Y la gente los compraba. ¿Por qué la gente compraba Sony? Porque nos decía, hey, un televisor Sony no se daña. Un televisor Panasonic no se daña. ¿Quiénes entraron a competir en esa industria? Las marcas coreanas. Llámese Samsung, llámese LG. Esas eran las marcas que entraron a competir. Que en ese tiempo se llamaba LG, se llamaba Gold Stars, imagínense ustedes. Y ellos entran a competir al mercado. Pero ¿cómo entran ellos a competir al mercado? Tirando los precios al piso. Un poquito. No los tiraron hasta el piso. Bajaron un poco, pero además de bajarlo un poco, ¿a qué apostaron ellos? A la debilidad más grande que tenía Sony, la garantía. Y ellos que le dijeron al cliente, dice, mira, yo te va a costar un poquito menos, pero te doy 3 años de garantía. O sea, yo te voy a garantizar a ti que este televisor te va a durar 3 años. A pesar de que uno sabía que un Sony podía durar más de 3 años, el hecho de que Samsung me dijera que me garantizaba 3 años, primero me ponía a dudar de Sony, porque la primera pregunta que yo me hacía era, ¿y por qué Sony no me lo garantiza entonces? Si saben que sí les va a durar. A lo mejor no los dure. Ya quedaba la duda. Sembraron la duda en el consumidor y le dieron la confianza de que si tú me compras mi marca,
yo te garantizo que te va a durar 3 años. Y con esa propuesta de valor entraron al mercado. Y se posicionan en el mercado. Y le roban mercado a las marcas tradicionales, Sony y Panasonic. Les roban mercado. Cuando Sony y Panasonic reaccionan y dicen, nosotros también damos 3 años de garantía, ¿qué hicieron los coreanos? Dieron 5 años de garantía. Es decir, reforzaron el hecho de la confianza. Y el resultado y el resto de la historia, ya ustedes la conocen. ¿Cuáles son las marcas líderes en esa industria? Las coreanas. Les robaron el mandado. Pero no fueron a tirarse al piso por precio. Ellos lo que buscaron es ¿dónde agrego valor al mercado? Esa era la pregunta. ¿Dónde agrego valor diferenciado al mercado? Y es que es obvio, señores. Cuando tú te tienes que gastar $600 en un televisor, tú quieres que dure. Ya hoy por hoy, ya eso ha cambiado muchísimo. Y es más, a uno le dicen, oye, el televisor te va a durar 1 año. Y tú dices, está bien, si total en 1 año la tecnología ya cambió. O sea, ya damos por hecho de que el televisor hay que cambiarlo todos los años. O cada 2 años. Porque ya la tecnología ya avanza tanto que ya no te sirve. Ya son desechables básicamente los televisores. Antes tú comprabas un televisor y lo reparabas y lo seguías usando, y cuando ibas a ver se lo heredabas a alguien y ese alguien lo seguía reparando y lo seguía usando, y el mismo televisor se pasaba con la familia 20 años. Ya hoy eso no sucede. Y tú le preguntas a la gente, oye, acá, mira, se me dañó el televisor, ¿quién lo repara? Y se bota eso. Ya la gente ni se molesta en decirte dónde lo puedes reparar. Profe, pero también allí, no sé si me permite un momento. Diga. Sí, con respecto a lo de los televisores, por lo menos lo que he podido identificar, también hay empresas que han sabido ver, no sé si la oportunidad o algo para colarse. Por ejemplo, ahora que mencionan la parte de los televisores, analizando lo que son las cajas Smart. O sea, de lo que yo percibo de un análisis propio, pues, y de algo que he leído, ellos supieron identificar que los televisores, algo que se descontinuaba bastante rápido era la parte de los circuitos Smart, la tecnología Smart que traían los televisores. Ajá, O correcto. sea, usted tenía un televisor sanito y, por ejemplo, Samsung cogea mucho de eso. Samsung va descontinuando los sistemas operativos y las aplicaciones y las va cerrando. Y hay marcas como Xiaomi y sobre todo Xiaomi se dieron cuenta, y ellos ahora, desde hace unos 3 años, 4 años para acá, se ha popularizado mucho el uso de las cajillas Smart, que realmente le dan vida a esos televisores. Antes ustedes simplemente, bueno, ya no me sirve porque no conecta internet o es extremadamente lento. A mí personalmente me ha pasado. Y compro la cajilla y el televisor estaba sanito, la resolución full, todo fosforito, solo que estaba lento en la parte Smart. Y con eso, cuando yo me puse a analizar, ver qué cajilla le ponía y eso, me di cuenta que es un mercado grande, que ahora que usted lo menciona, con respecto a que ellos prácticamente hicieron televisores desechables para cambiar cada 18 meses, por decir algo, y ahí empresas como Xiaomi vieron la oportunidad que ese era su mercado. Pues yo me imagino que analizando, hay muchas personas que saben que su televisor está sanito, que nada más es la parte Smart, y ahí le vendemos la cajilla y tenemos nuestro mercado, y esas cajillas son correteadas. Sí. No, y no es solamente ellos, hay varios, está incluso los Fire Sticks, están los Roku, está todo esto que te convierte en un televisor tradicional en un televisor smart, por ejemplo, o medianamente smart, por lo menos, para hacer downstreaming y cosas como esta. Y eso que tú mencionas, Wild, esto tiene que ver mucho con la conexión que hay entre estas empresas y los mercados. ¿Cuáles son los problemas que estamos viendo? ¿Okay?
la situación económica del mundo cada vez se aprieta más, en términos generales. O sea, hay gente que está muy bien, pero también hay gente que está muy mal. Entonces, estas cosas hacen que mi capacidad de poder cambiar la televisión cada 18 meses o cada 24 meses son limitadas. Antes yo me acuerdo, y voy a salirme un poco del tema de los televisores, vamos a meter el tema de los automóviles. Antes tú decías, bueno, un carro te dura 5 años y tú básicamente, habían personas que a los 5 años o 4 años cambiaban de vehículo. Y hay que cambiar el carro. Hoy ya tú comienzas a ver que esos tiempos de reposición de auto ya no son 5 años. Ya tú lo comienzas a ver en 8, en 9, en 10 años. Es decir, ya se comienza a extender un poco el plazo, ¿sí? Porque ya no es tan fácil ir a comprarse un carro como lo era antes. Y no porque no te quieran prestar la plata, es porque no tienes cómo pagarla, que no es lo mismo. ¿Okay? Tienes otras prioridades, hay otras necesidades, la plata cada vez, su valor se va cayendo, cada vez podemos comprar menos, entonces obviamente ya hay cosas que ya yo no las puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas como Xiaomi, como todas estas que te ofrecen este tipo de productos? Ellos identificaron que hay un segmento de mercado que dice, yo quisiera que mi televisor funcionara mejor, yo quisiera poder ver estas aplicaciones en mi pantalla, yo quisiera poder hacer esto, pero no puedo comprar un televisor. Dicen, bueno, no puedes gastarte $300, pero sí te puedes gastar los $60 que cuesta esto. Y a ese mercado es que están apelando. Pero, ¿es una respuesta a quién? Al mercado. Porque si el mercado no existiese, ellos no lo hacen y tú no tendrías esa opción. ¿O me equivoco? Sí, correcto. Es así. Entonces, lo que estamos haciendo ¿qué es? Respondiéndole al mercado. Con una propuesta que se encaja dentro de lo que el mercado dice, yo lo quiero. Mi madrina, que es una señora de 80 años, ella es fanática de Netflix. Entonces ella ve Netflix en la sala, ve Netflix en la cocina. A ella le gusta mucho cocinar, así que se la pasa gran parte del tiempo en la cocina. Y un día conversando con ella, sí, no sé qué, lo que pasa es que voy a tener que comprar un televisor porque yo quiero ver Netflix en la cocina y con el televisor que tengo, que es tan viejito, no puedo ver. Yo déjame ver el televisor que tiene en la cocina. Era una pantalla de esto, una pantalla plana, pero era un Selectron que tiene no sé cuántos años. Yo busqué, déjame ver si tiene un puerto USB. Tiene puerto USB y listo, agarré, me metí, le busqué un dispositivo estos de Roku y le puse un Roku feliz. No ven nada más ahí que no sea Netflix. Pero no tuvo que comprar un televisor. O sea, automáticamente le dimos X cantidad de años más de vida a ese producto sin tener que comprar uno nuevo. Entonces, esas son las cosas que van cambiando en el mercado. Los mercados son autónomos, ellos se van autorregulando, ellos se van gestionando. ¿Y a nosotros qué nos toca hacer? Alinearnos con lo que ellos están buscando. Entonces, esta matriz lo que nos dice es, señores, a lo que el mercado quiere, alíñate. Mercado, ¿cómo me ves? Bueno, yo te veo bien aquí, aquí y acá. Acá y acá y acá te veo mal. Entonces ahí tú decides qué quieres hacer. Tú quieres seguir viéndote mal en esta porque no te importa, pero tú te quieres ver muy bien acá. O tú te quieres ver bien en todo. Porque también yo me puedo ver bien en todo. Y voy a hacer todo mi esfuerzo para tener un poquito para todo el mundo. Pero va a ser una decisión mía, sobre la base educada de lo que está pasando en el entorno. Entonces yo voy a usar mi matriz ¿para qué? Para identificar esos factores que son los factores que me van a permitir a mí alinear mis fortalezas en función de lo que el mercado está buscando y está pidiendo. O sea, no es un ejercicio caprichoso, no es un ejercicio subjetivo, es un ejercicio sobre la base de lo que el mercado me está diciendo. O sea, yo estoy entendiendo, yo estoy leyendo al mercado. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy leyendo al mercado, yo estoy leyendo las condiciones en las que el mercado opera
Y en base a eso yo digo, ok, esto es lo que hay que hacer. Pero es una decisión propia de la empresa. O sea, la empresa va a decidir en qué factores yo me voy a alinear con el mercado. Y lo que voy a buscar es cambiar esa percepción que tiene el mercado sobre mí. Porque le estoy entregando lo que quiere. Entonces me va a valorar mejor, me va a dar una mejor lectura en ese aspecto, ¿sí? Me va a calificar mejor. Ese es el caso clásico del negocio donde usted regularmente va y usted dice, oye, es que esta empresa, si ellos hicieran esto, fuera mejor. Y un buen día usted va y resulta que, uy, lo están haciendo. Y tú dices, ay, me escucharon. Realmente no es que le escucharon a usted, escucharon a un cúmulo de clientes que pensaban como usted y ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que esto a la gente le va a gustar y lo vamos a hacer. Cuando yo tenía el restaurante, nosotros vendíamos comida japonesa. Y el restaurante tenía un área que había una escalera que iba a unas oficinas que estaban en la parte superior, que no eran de nosotros. Entonces, debajo de esas escaleras había como un hueco, una cosa así que se perdía el espacio ahí. Cuando yo vi ese hueco, yo dije, aquí hay que hacer algo en este huequito. Y yo dije, voy a hacer un área de juegos para niños. Escuchen esto. Agarré y me busqué un muchacho que me hacía trabajos de gypsum. Y yo le dije, hazme un castillo. Él agarró en el hueco que había, que no era un hueco pequeño, no era un gran hueco. Él agarró y me hizo un castillo. Entonces, en el piso le pusimos de estas cosas que son como de caucho, para que los niños no se golpearan. Igual en el techo, para que no se golpearan. Y adentro del castillo les metí todos los juguetes que yo me pude encontrar por ahí. Y me iba con la familia, iba acá, el juguete que de los niños que no quieras, que los quiera regalar, para y me los llevé para allá. Yo les tenía muñecas y carritos y cosas de construcción y tal. Pero yo vendía sushi. Por lo general, este tipo de restaurante no está pensando en niños. ¿Ok? Pero las familias van con sus hijos a comer. Entonces el niño se aburre, no le gusta el sushi, es un problema. etc. Y en el restaurante cuando llegaban, ¿qué hacían los niños? Se metían en el castillo. Y ahí se ponían a jugar con los otros niños que estuviesen ahí y se pasaban su buen rato. Muchos padres que iban a comer al restaurante nos decían que una de las cosas que a ellos les gustaba era que ellos ahí llegaban. El niño se metía en el castillo a jugar. Ellos podían comer tranquilo, cómodo, con paciencia, sin el estrés del niño. ¿Sí? Sabían que el niño estaba bien, que ahí no había ningún peligro. Ellos podían hacer lo que tenían que hacer y estaban tranquilos. Eso era lo que ellos valoraban. Cuando salían de ahí, paraban en un McDonald's, lo que sea, el niño comía cualquier cosa y listo. No había ningún problema. ¿Qué hicimos nosotros? Un mero factor diferenciador para ese grupo. Te dimos la opción de que pudieras comer tranquilo, en paz y tranquilidad. ¿Qué pasa con el niño cuando dice, vamos a comer al restaurante del sushi? No me gusta. Cuando le decían, vamos para el restaurante, así como no, porque ahí hay un juego. Y ahí se metían. Y no era nada extraordinario, jóvenes. Era un mero castillo de gypsum debajo de una escalera. Pero como la imaginación y la fantasía de los niños vuelan, la entradita en forma de castillos para ellos era como haber entrado a Disney World. Y señores, tú no tienen idea la cantidad de padres que yo vi arrastrando a los hijos de adentro del castillo para poder llevárselos para la casa porque ya el restaurante iba a cerrar. Así de simple. Y uno se diría, wow, pero ¿cómo es eso? Porque los niños son niños. Y para muchos papás había un factor adicional.
No tenías a un niño ahí clavado en un celular jugando, haciendo cosas, y en lugar de eso estaban metidos jugando con otros niños, haciendo cosas de niños. Entonces había un ganar-ganar por todos lados. Pero ¿qué hicimos nosotros? Atender a un mercado que le gusta comer ese tipo de comidas, pero que para los hijos por lo general no es atractivo. Y ahí estaban. Ahí estaban. Tomen en cuenta que le estoy hablando de hace ya... como 9 años. Cuando este tipo de comida tampoco es que era la más popular. Hoy por hoy es mucho más popular que antes. Entonces el que le gustaba quería ir, pero si tenías niños pequeños ya era un problema. Y eso que yo tenía menú de niño. O sea, porque había que tenerlo. O sea, papita y chicken nuggets. Todos los niños comen eso. Entonces, es entender al mercado. O sea, esta matriz a donde nos debe llevar es a alinearnos con lo que el mercado quiere. Y la matriz te debe permitir entender, o por lo menos establecer, dónde apalancar acciones estratégicas concretas para mejorar tu posición estratégica. Se dice, ¿sí?, es una regla de oro, si tu posición estratégica está 2,4, 2,5 hacia abajo, tienes una posición débil. Y entre más te acerques a 1, más débil es. Si tu posición está arriba de 2,4, 2,5, hacia arriba, ya estás en una posición fuerte. Pero entre más te acercas a 2,4, 2,5, todavía estás relativamente ahí, intermedio. O sea, no estás muy fuerte. Te quieres mejorar, quieres irte más hacia un 3, hacia un 3,2, 3,3, 3,4. O sea, quieres ir más en posición fuerte. ¿Qué lectura le tengo que hacer a un 3,5? Lo que yo tengo que hacer en una lectura a un 3,5 de posición estratégica es poder, o sea, ahí tengo que tener claridad de que estoy bastante bien alineado con lo que el mercado quiere. Todavía hay áreas de mejora. Eso es lo que te está diciendo 3,5. Tú todavía tienes áreas de mejora, áreas que puedes reforzar, áreas que puedes mejorar para mejorar un poco la percepción del mercado en torno a ti. Pero está siendo muy fuerte. Un 3,5 es una empresa que prácticamente está alineada completamente con su mercado. Esa es la lectura que hay ahí. Yo quiero ir hacia allá, yo quiero estar alineado con el mercado. Porque en la medida en que yo estoy alineado con el mercado, ¿sí?, en esa medida yo obviamente estoy reforzando mi posición y me estoy manteniendo en una posición de ventaja. Yo quiero alinearme más hacia allá. Quiero estar más cerca hacia lo que el mercado pide. Quiero poder tener una mejor capacidad de respuesta a ese mercado. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces tengo que buscar la manera de alinearme en esa dirección. Ahora, no es fácil. ¿Por qué? Porque el número de factores puede ser muy amplio. Y entre más amplio, pues difícilmente yo voy a poder cumplir con todo. Si estamos hablando de mercados con factores muy pocos, muy concretos, muy cerrados, probablemente pueda hacer algo mejor para tratar de encajar en todos. Pero si es muy disperso, o sea, si es mucho lo que la gente está viendo y buscando, pues va a ser más difícil. Yo les repito, en una industria X, en un mercado X, pueden haber 3 factores, pueden haber 5 factores, pueden haber 15 factores. Estamos hablando de que es mucho más disperso. O puedes tener mercados muy bien estratificados, en donde, por ejemplo, 20% de la gente le gusta esto, hay otro 20% que le gusta esto y otro 20% que prefieren esto. Entonces, ahí quizás no vas a poder cumplir con todos, vas a tener que apalancarte en unos cuantos y no en todos. Entonces, va a depender mucho de cómo está estructurado el mercado en el que compites y cómo los consumidores pues tienen sus
sus preferencias definidas, a fin de yo poder establecer entonces hacia dónde me enfoco en las acciones que yo vaya a tomar. Cada una de estas acciones que yo pueda tomar, de acuerdo a los factores del mercado, va a depender de varias cosas. Una, de los recursos que yo requiera. Otra, de los tiempos que yo tenga para ejecutar y de poder generar un posicionamiento o un reforzamiento de posicionamiento. O sea, dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer. Si yo quiero hacer algo de respuesta inmediata, pues obviamente voy a tener que buscar factores que yo pueda impactar más rápidamente en el corto plazo. Si lo que yo estoy buscando es un posicionamiento estratégico más a largo plazo, entonces ahí ya pudiese yo estar viendo otros factores que quizás necesiten un periodo de desarrollo y maduración y que yo pueda trabajarlo igualmente en un periodo de tiempo X. Si yo tomo el ejemplo este de aquí, por ejemplo, dice horarios extendidos de fin de semana. Ese puede ser una actividad, ¿sí? Una acción que yo pueda implementar de una manera relativamente rápida. ¿Por qué? Porque trabajar en horarios extendidos de fin de semana básicamente lo que implica es poder negociar con la fuerza laboral para poder que en lugar de las 3 cerremos a las 5, los días sábados, por decir algo. Entonces, obviamente ahí toca negociar el tema del salario adicional del empleado, algún tipo de regalías de pronto, pero ahí pudieses trabajar, por ejemplo, algún servicio, algún sistema de paga variable, ¿sí? Además del salario, en donde se le diga al empleado que tú puedas compartir parte de la rentabilidad de ese periodo con ellos a fin de generar un flujo adicional en fin de semana y de reforzar un poco la percepción del mercado en torno a la empresa, producto de que ahora puedes atenderlo en fin de semana. Profe, una consulta. A mí me llamó la atención eso. ¿Por qué si la valoración del mercado está en 12, la calificación de la empresa le dio 1? Porque no está haciendo fin de semana. O sea, es lo que ellos, es actualmente como la empresa atiende el mercado. Es así, no es como la empresa lo ve. Así mismo. La empresa dice, el mercado dice, tu servicio de fin de semana no lo tienes. O sea, yo no puedo contar contigo el fin de semana. Ok, entendí. Y el hecho de tener uno aquí, ¿sí? Y el hecho de que hay un 12% del mercado que dice, hey, si tú me atiendes el fin de semana, yo voy contigo. En teoría, ¿no? ¿Me explico? O sea, hay una parte del mercado que dice, hay un 12% del mercado que dice, fin de semana para mí es clave. Yo no te estoy atendiendo el fin de semana. O sea, ya yo automáticamente, lo que aquí me dice es que ya yo le estoy diciendo a un 12,2% del mercado, yo no soy tu proveedor. Pero ahí hay una oportunidad porque, o sea, el 12% versus un 1 que yo hago, hay una oportunidad bastante buena. En cambio, las otras que son mayores tienen 17, pero yo doy un 3.6, o sea, quizás la oportunidad esté ahí. Sí, pero no puedo mejorar mucho ya, ahí. ¿Sí? Porque lo estoy haciendo bien. O sea, este 3,6 lo que me dice a mí es que en promociones y descuentos yo estoy haciendo un buen trabajo. Y la gente lo percibe. Eso es lo que me está diciendo ese 3,6. ¿Okay? Estás haciendo un buen trabajo y la gente lo percibe. Este 1 lo que te está diciendo es, estás haciendo un mal trabajo y la gente lo percibe. Esa es la lectura que yo tengo que hacer. Entonces, completamente de acuerdo con su comentario. Ahí hay un área de oportunidad. Sobre todo porque estamos hablando de que hay un 12,2%, o sea, no es despreciable. ¿Sí? Entonces yo puedo tener algo de fin de semana, a lo mejor yo nada más trabajo hasta el mediodía los sábados, que es un problema, ¿sí? Que es un problema porque el que tiene un auto probablemente también trabaja el sábado y no puede dejar de trabajar el sábado para ir a reparar los frenos. Entonces tú dices, hey, espérate, ¿qué hacemos? Ah, bueno, vamos a extender el trabajo. Y voy a dar el ejemplo más claro que hay. Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez hace unos años atrás decidió extender el servicio los sábados y encima de eso atiende el domingo. Y les va fabuloso, ¿no? Exacto, porque realmente los fines de semana hay bastante personal, aunque no parezca. La gente que no puede en la semana.
Yo le he ido a dar mantenimiento al auto a las 6 de la tarde del viernes. Fantástico. ¿Y se lo reciben? Sí, por supuesto. Wow. Mantenimiento general, no nada de cosas mecánicas fuertes, ¿no? Pero te lo reciben. Y el sábado a las 3 de la tarde te lo reciben. Pero ellos, ¿qué entendieron? Ellos entendieron la necesidad del mercado. Y se alinearon. Hay una historia interesante, una historia bastante vieja. Yo siempre he hecho cuentos viejos porque ya yo tengo mi edad. Había una empresa en Panamá que se llamaba Lacayo Motors. No sé si alguno de ustedes se acuerda de esa empresa. Se llamaba Lacayo Motors. Ellos eran revendedores de Hyundai. Imagínense ustedes, ni siquiera eran el distribuidor de Hyundai, eran revendedores. El distribuidor en ese tiempo era Grupo Triángulo, se llamaba Tecnollantas, creo que se llamaba, o Tecnoauto, una cosa así. Y ellos le compraban, o sea, ellos le compraban a esta empresa para revender ellos. O sea, ellos eran revendedores de Hyundai. Entonces, ¿qué hizo este señor? Que era un tipo con una visión de negocios y de mercado muy, muy bien afinada. ¿El que descubrió? Él descubrió que uno de los graves problemas de las empresas distribuidoras de autos es que el sábado al mediodía todas cerraban. Entonces él se puso a investigar y a ver, y él dice, espérate, la gente que compra autos trabaja. Y cuando la gente trabaja no puede salir del trabajo para ir a comprar un auto. ¿En qué tiempo compra el auto? ¿En qué tiempo ve el auto? Bueno, el auto lo va a tener que ver cuando no esté trabajando. ¿Cuándo va a hacer eso? Los sábados de la tarde. ¿Cuándo más va a hacer eso? Los domingos. Entonces, Lacayo Motors fue la primera empresa de dealer de autos, vendedor de autos nuevos, que decide poner un horario extendido los sábados hasta las 5:30, 6 de la tarde creo que era. Y los domingos abrían como de 10 de la mañana a 3 de la tarde o 4 de la tarde. Una cosa así. Y gracias a eso, Hyundai, que era una marca totalmente residual en el mercado, comenzó a coger fuerza por el nivel de servicio de este señor. Que aparte de eso hacía otras bellezas, ¿no? Belleza en el sentido positivo. Pero él, ¿qué hizo? Él lo que hizo fue conectarse con el mercado. Dice, ¿qué necesitan los clientes para comprar? Tener tiempo de hacerlo. Entonces yo te voy a dar tiempo. Porque tú no puedes tener el tiempo porque trabajas. Entonces yo te voy a dar el tiempo para que lo tengas. Entonces él abre ese compás. Después de un tiempo de Lacayo Motors estar haciendo esta estrategia de mejorar servicio al cliente con un horario extendido, después es que comienza y viene entonces Panamotor y viene el de Mitsubishi y vino el otro y el de Toyota. Entonces todos esos comenzaron ya entonces a abrir más tarde los sábados y algunos abrían domingo, un domingo sí, otro domingo no, pero ya comenzaron a abrir ese compás. Comenzaron a abrir ese compás. ¿Para qué? Para poder tener la posibilidad de competir porque evidentemente yo no tengo tiempo, solamente pudiera ver el Hyundai, tengo que tomar una decisión para comprar un carro y como el único que vi fue Hyundai, ¿cuál voy a comprar? Compraba Hyundai. Entonces es entender el mercado, entender lo que para el mercado representa un valor y decir, ok, ¿cómo te puedo generar ese valor? Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted. Con una calificación de 1 en un mercado en donde el 12,2% del mercado te dice, pongo un horario extendido de fin de semana, oye, yo quiero estar ahí también. Hago la pregunta, ¿qué tan complicado podía ser? Probablemente no mucho. Vuelvo y les repito, probablemente aquí el tema es costo de la mano de obra o contratar personal extra para fin de semana, ¿sí? Gente que de repente pudiese querer trabajar solamente fin de semana porque en la semana tiene otros trabajos. También hay gente de esa, ¿sí? Entonces yo puedo hacer muchas cosas ahí que me permitan a mí hacer el trabajo.
o seleccionar qué tipo de servicios yo puedo hacer en estos horarios. O sea, no necesariamente tener a toda la plana completa haciendo servicios en fin de semana, sino solamente ciertos tipos de reparaciones o cierto tipo de instalaciones. Es decir, yo defino la manera de hacerlo, pero me voy metiendo en una parte del negocio que no estaba atendiendo correctamente, pero que el mercado me estaba diciendo, oye, abre fin de semana, ¿por qué cierras tan temprano? Entonces, si yo no estoy escuchando al mercado, alguien más lo va a escuchar. Esa es la realidad de los mercados. Cuando tú no escuchas, alguien más va a escuchar. Entonces, lo que tú vas a buscar es poder tener esa posibilidad de participar en ese grupo objetivo y poder atenderlo. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que es interesante porque hay un 4,4% del mercado que dice, oye, cita previa, y ahí tú dices, hey, estoy haciendo algo, pero no es como que mi fuerte. Yo puedo hacer, ¿sí? Con una campaña de promoción, ¿sí? Publicidad y promoción. Yo puedo hacer algo de reforzar, que ahora ya tengo horario extendido los fines de semana, ¿sí? Y reforzar el hecho de que tú puedes sacar una cita para el domingo. Y tú dices que tú vas a llevar tu carro a las 10:30 de la mañana y a las 10:30 de la mañana tú llegas y a las 11 de la mañana ya tú estás saliendo porque tu cupo estaba garantizado y pudimos atender tu automóvil en el tiempo que tú tenías, que era esa ventanita del domingo. Entonces, comienzo a atacar varios frentes que al final lo que van a hacer es que van a mejorar en términos generales la percepción de valor de la empresa. Y probablemente en un siguiente estudio de mercado, ¿sí? Con mis clientes, mi valoración y mi calificación va a cambiar. Porque me van a comenzar a ver como una empresa que está más alineada con lo que el mercado necesita. A veces hay cosas que yo las estoy haciendo y que no son tan importantes para el mercado. Entonces yo puedo, si hay un tema de falta de recursos o de estructurar un poco los esquemas, o sea, yo pudiese dejar de hacer algunas cosas y poner esos recursos en otras áreas en donde yo pueda capitalizar sobre un grupo más importante de consumidores. Entonces, esas son las cosas que yo pudiese ir evaluando. Entonces, la matriz, ¿para qué me va a servir? Para evaluar todos esos puntos de valoración del mercado que yo pudiese en alguna forma tratar de atenderlos mejor, ¿sí? Mejorando de una manera global mi posición estratégica. Entonces, esta matriz me permite eso, me permite alinear mis fortalezas, ¿sí? Con mis recursos y mis competencias, todas, alinearlo hacia lo que el mercado quiere y poder embonar allí, mejorando esa posición estratégica y mejorando esa diferenciación que es la que me distingue de lo que están haciendo los demás. Y ahí es donde está la clave de por qué hay en una industria tú tienes 2, 3 empresas que son las que lideran y las demás están ahí como tratando de ver cómo hacen para llegarle. Pero que a veces nos encontramos con la sorpresa de que algún jugador menor de pronto, tú lo ves que y se va metiendo en la competencia y en el juego. ¿Pero por qué? Porque supo identificar los factores de valor del mercado y dice, por aquí es la cosa. Entonces me voy alineando y todos mis recursos van para allá y lo que voy a buscar es mejorar aquí, mejorar mi percepción general y lograr capturar ese segmento del mercado que no estoy capturando del todo en este momento. Entonces tú vas trabajando con esto, tú vas trabajando con esa, con esas condiciones que el mercado te está diciendo. O sea, no te las estás imponiendo, el mercado te las impone. Entonces lo que te toca hacer es alinearte a lo que el mercado pide. Entonces yo veo cómo están mis calificaciones y digo, ok, ¿dónde quiero poner esfuerzo? ¿Dónde me puedo reforzar un poco para mejorar la posición? ¿Okay? Entonces yo, de partida aquí yo veo horario extendido de fin de semana, puede ser un tema. Ahora, puede ser que a la empresa no le interese trabajar fin de semana. Ojo, eso puede ser también, ¿sí? Entonces yo digo, ok, pero es que a mí no me interesa trabajar en fin de semana. Y tú dices, pero entonces, ¿cómo puedo hacer para vender más? ¿O cómo puedo hacer para capturar más clientes? Ok, listo. Entonces, vamos a ver
el tema de mis procesos para ver cómo yo puedo mejorar la rapidez del servicio. Fíjense que rapidez del servicio tiene 2,8. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía tiene espacios para mejorar. Entonces yo no voy a atender, después de las 12 del día, yo no lo voy a atender. Pero ¿qué resulta? Yo antes entré, por decirle algo, un sábado, entre las 8 de la mañana y las 12 del día, yo atendía a 20 clientes. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi proceso de servicio y atender 25 clientes? Es decir, meter 5 clientes más en el mismo horario. Entonces, podemos hacer esto, podemos comprar este equipo que nos permitiría hacer esto de manera automática y no manual. Cosas como esa, entonces, tratar de mejorar esa percepción de rapidez de servicio. Que el cliente diga, wow, pa. O, por ejemplo, mejorar esos procesos, ¿sí? Para poder entregar más rápido y apalancarme con sistemas de cita. Aquello de que el cliente llega a la hora que le tocaba llegar y esa hora ya te están esperando con el banco listo para poder hacerte los cambios que te tienen que hacer en el trabajo que ya tú habías contratado. Entonces, el cliente llegó, lo atendimos y se fue. Y inmediatamente entró el siguiente, lo atendimos y se fue. Entonces, nos volvemos más eficientes, más rápido, la gente se siente bien, mi valoración total aumenta. Y sigo teniendo uno en atención al cliente en fin de semana. ¿Por qué? Porque no me interesa trabajar fin de semana. Por A, B o C motivo, no me interesa trabajar fin de semana. Entonces, está en entender cuáles son. Recuerden cuando hablábamos de las opciones, ¿recuerdan? O sea, yo tengo que ver cuáles son mis opciones y en mis opciones yo tengo que ver qué es lo que a la empresa sí le conviene, sí le interesa y sí lo puede hacer. Y en base a eso, entonces tomamos decisiones. El hecho de yo ver una calificación mala no quiere decir que automáticamente yo tengo que trabajarla y pegarle, porque hay que validar, hay que evaluar si realmente a mí me interesa eso. Si no me interesa, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque no me interesa. O sea, mi preocupación no está allí. Claro, mal que bien yo veo, esta empresa está en 2,76, quiere decir que está relativamente fuerte, ¿sí? No es la más fuerte definitivamente, pero está relativamente fuerte. Esta matriz me permite hacer otra cosa y me permite compararme. ¿Sí? Obviamente aquí dependeríamos un poco de preguntar la percepción del mercado de mis competidores, porque difícilmente vas a tener un estudio de mercado de tu competidor. Así que lo que pudieses es preguntarle inclusive a tus propios clientes la opinión que tienen de estas otras empresas y ahí te vas a poder dar cuenta de algunas cosas de qué es lo que hay y compararte un poco. Ahí hay un poquito de subjetividad. Lamentablemente no me sirve como algo muy determinante. No lo es, a menos que, vuelvo y les repita, que yo haga un estudio de mercado pagado para toda la industria y poder tener entonces esa lectura ya validada por un estudio de mercado. Ahí sí estamos hablando de otra cosa. Porque ahí sí la información que voy a manejar de la calificación de los competidores en cada uno de estos factores claves del mercado, pues ya está sustentado por un estudio bien hecho, bien desarrollado, bien estructurado, que me va a dar esa lectura que es la que yo quiero. Entonces, aquí lo que yo voy a poder ver es en qué factor, ¿sí? Yo estoy igual, mejor o peor que mis competidores. Me va a permitir a mí entender un poco dónde los competidores están poniendo sus mejores esfuerzos, ¿sí? Para ver en qué me puedo diferenciar yo de ellos, ¿sí? Yo no necesariamente, vuelvo y le repito lo que conversábamos cuando hablábamos del benchmarking. Yo no es que quiero ser como el competidor, yo lo que quiero es estar alineado con lo que el mercado necesita. O sea, ahí es donde yo quiero hacer mi benchmarking, ¿ok? Entonces, yo quiero ver es dónde yo me puedo diferenciar de mis competidores. Si ustedes se dan cuenta, en estas tres empresas, la empresa CarStop, por ejemplo, tiene 3,18. O sea, está por encima de nuestra empresa, ¿sí? Y está también por encima del otro competidor. Sin embargo, ¿en qué rubros está muy fuerte esta empresa? Estas son las preguntas que yo me tengo que hacer. O sea, ¿dónde están sus mejores calificaciones? Bueno, ellos tienen horario de fin de semana. Trabajan muy bien sus promociones y descuentos, casi igual que nosotros. Tienen muy buena garantía y respaldo, 3,6, yo estoy en 3,1. Y aparentemente manejan una estructura de precio
mejor que la nuestra, es decir, hay una percepción de precio competitivo mejor que la nuestra. Entonces, tiene 4 áreas en donde está haciendo un muy buen trabajo. Atiende por cita previa, fíjense ustedes, tiene 3,8, o sea que tienen un buen sistema de citas, ¿ok? Entonces, están como muy bien enfocados en las cosas más importantes del mercado, ¿ok? Y en algunas en donde yo no estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, si yo me comparo con esta empresa, yo digo, ok, ¿dónde yo debería poner un poquito de esfuerzo? Automáticamente, ya olvidándome de lo que hablé anteriormente, sino ahora tratando de ver el mercado cómo está, yo pudiese, por ejemplo, trabajar un poco las garantías y los respaldos que ofrezco, ¿sí? Apalancado en una buena estrategia de promociones y de comunicación. Probablemente por ahí pudieras hacer algo. ¿Dónde más yo puedo hacer algo interesante? En rapidez en el servicio. Porque si ustedes se dan cuenta, ellos están en 2. Yo estoy en 2,8. Tengo una mejor percepción de rapidez. ¿Ok? Ellos tienen una percepción un poco más débil. Si CarStop quisiera mejorar su posición estratégica, probablemente va a apalancar una acción en rapidez de servicio. Y eso me pudiese golpear. ¿Okay? Me pudiese golpear porque probablemente yo tengo ahora mismo muchos clientes que no van a esta empresa porque yo soy un poco más rápido y para ellos es importante la rapidez. Entonces yo quizás en este momento, si yo veo este análisis, yo una de las cosas que yo diría es, tengo que reforzar la rapidez de mi servicio. O sea, esa sería una acción estratégica puntual, bien dirigida. Porque en cierta medida me estaría blindando en contra del competidor más fuerte que pudiese querer atacar por ahí. ¿Okay? Entonces, para eso me sirve este análisis, porque ya yo pudiese entonces establecer algún tipo de acción concreta que me permita a mí mejorar la percepción general del mercado, sobre todo en un rubro en donde pareciese que pudiese haber un área de oportunidad. Un área de oportunidad que, si fijan, el más débil de los 3 lo está haciendo mejor que yo inclusive. Entonces, quizás yo pudiese ahora tratar de ver un poco qué están haciendo ellos, ¿sí? Para ver qué tanto más yo puedo mejorar y llegar a esa calificación o mejorarla aún. Es decir, es quedar un poco mejor calificado con una mejor estrategia de servicio. ¿Okay? Entonces, para eso es esta matriz. Para, por un lado, ver yo cómo estoy versus el mercado. Y para otro lado, poder compararme con mis competidores para ver cómo nos alineamos mejor con el mercado. Entonces, ver dónde están las áreas de oportunidad, dónde están las debilidades de la competencia y ver cómo yo me puedo apalancar reforzando esas áreas de debilidad para lograr entonces mejorar en términos generales mi posición estratégica como toda la empresa, o sea, de toda la empresa en general. Entonces, esa es la forma de verlo acá. ¿Okay? Esa es la forma como esta herramienta nos sirve para mucho. Entonces, si yo veo esta herramienta así, yo puedo inclusive de aquí, yo puedo sacar inclusive un FODA estratégico. Yo lo pudiese sacar de esta sola herramienta. ¿Por qué? Porque aquí ya yo estoy viendo fortalezas y debilidades. ¿Sí? Ya yo vi aquí, en esto, ya yo estoy viendo debilidades y fortalezas. O sea, ¿dónde tengo debilidades? Tengo debilidades en la atención por cita previa, tengo debilidades en los horarios extendidos y en cierta medida estoy un poco débil en precio competitivo. ¿Dónde estoy fuerte? Bueno, estoy fuerte aquí, acá, y en este de acá, y en este de acá. Entonces, ya yo tengo un FODA, tengo la parte interna del FODA, de ahí me tocaría entonces evaluar el mercado, el entorno en el que están estas empresas para poder hacer la segunda parte del FODA, pero yo puedo derivar un FODA de aquí inclusive. Entonces, asumiendo, por ejemplo, que yo no tenga un FODA a la mano, pero tengo una matriz a la mano, ya yo con eso puedo trabajar para inclusive hacer un FODA estratégico y de ahí derivar cierta información que nos permita a nosotros tomar algún tipo de decisiones. No sé si hay alguna pregunta.
¿Les queda claro esto? Es una matriz bien interesante. A mí de verdad me gusta mucho esta matriz. Wild, ¿te quedó clara la matriz esta? Sí, siempre se entiende. Está interesante. Está interesante, ¿verdad? Sí. Sí, a mí me gusta mucho porque se alinea totalmente con lo más importante que es el mercado. Sí, es como usted dice, porque por lo menos hay factores, como usted bien decía, el de los fines de semana. Pues hay empresas que lo importante es saber la lectura del mercado y qué representa eso para usted. Porque puede que usted tenga una debilidad, para mí una debilidad que lo muestra la encuesta que haya hecho donde saque esa información. Pero realmente hay empresas que hacen el ejercicio de cubrir esa debilidad, abren y se dan cuenta que los costos operativos son más grandes que la ganancia que tienen. O sea, por eso les deja de interesar seguir cubriéndola. Entonces, de esa forma, puede que realmente, aunque esté diciendo, como dice otra, aunque esté débil ahí, no represente una debilidad a nivel de la utilidad que están dejando de obtener de la ganancia. Sí, sí, y es como un eye opener, ¿no? O sea, te abre los ojos. Tú dices, espérate, ¿me voy a estresar yo por eso? No, espérate, yo creo que yo estoy haciéndolo acá mejor, me voy a enfocar acá. Esa no me interesa. Esa déjala ahí. Deja que alguien se encargue de eso. No voy a hacer yo. O, muy por el contrario, tú dices, oye, acá, espérate, pero es que aquí hay algo interesante. Vamos a trabajar ahí. Pueden haberse los dos escenarios. ¿Ok? Hay una matriz voy a dejar de compartir esta, y hay una matriz que les aparece allí en el ¿cómo se llama? En el módulo, ¿sí? Que es una especie de tutorial, ¿sí? Esto yo se los preparé, menos que lo pueden ver ya. Es un tutorial, ahí está punto por punto cada uno de los factores, cada uno de los elementos, y ahí más o menos se explica cómo hacerlo. Hay una pequeña guía de desarrollo para que la lean y les quede más claro de cómo desarrollarlo, con una hoja técnica de uso, ¿sí? de cómo usar la hoja, y tienen una de trabajo aquí ya que nada más es para que ustedes la llenen y la puedan trabajar. ¿Okay? Entonces, esa ya se las compartí, esa ya está en el módulo, para efecto de que más adelante cuando la necesiten ya la tengan ahí. Pero sí les pido que por favor se revisen estos contenidos. Así ustedes se paran aquí, ahí automáticamente les sale un comentario, ¿sí? De cada punto y todo, para que ya a ustedes les quede más claro lo que hemos discutido el día de hoy. ¿Ok? Listo. Preguntas, comentarios. ¿Cómo van con el taller de la próxima clase? ¿A largo? Bueno, aprovechen ya que hoy están todos disponibles para finiquitar lo que les haga falta. Para tenerlo listo, creo que es el miércoles en la noche, ¿no? También. Aprovechen que están todos ya para que lo puedan terminar. Hay un compañero que creo que no está. Hay un compañero, creo que el nombre es Axel. Creo que es del grupo 4. ¿Quién está del grupo 4? Creo que Jan. Hola, profesor, sí. ¿Ustedes son ese compañero no se ha comunicado con usted? Nunca se ha comunicado ni tenemos ningún tipo de comunicación. Ok, sí, pues ya vi que en el segundo taller no lo incorporaron, así que me imagino que no está participando. Correcto. Ok, listo, entonces yo lo saco. Lo voy a sacar del grupo ya. Van a quedar ustedes 3 nada más.
Listo, profesor, no hay problema. Ok, listo. Muy bien. Ok, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Estamos bien? Elba, ¿está estresada? ¿No? José, ¿estamos bien? Excelente. Sí, profe. Muy bien. Erwin. Cool. Todo bien. Llega a tiempo. Excelente, qué bueno. Qué bueno. Ok, entonces, aprovechen ya que están para que se conecten y se terminen de trabajar ya lo que queda del taller este, que debe ser poco. Y nos vemos Dios primero el día jueves. A la orden. ¿Okay? Listo, muchachos. Ana, ¿todo bien? ¿Se entendió? Todo bien, profe, sí, gracias. Excelente, muy bien. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias. Bendiciones. Chao. Bye. Ya, profe. Bye, que pasen buena noche. Igual para todos. Buenas noches.